pero lo vamos a grabar y lo vamos a subir más adelante. Bueno, pues Dios les bendiga. Les empezamos a dar la bienvenida a todos los que se están empezando a unir al video. Le doy un fuerte abrazo, le mando un fuerte abrazo a mi mamá, a José, que se está uniendo, y nos acompaña por las dos, tres, o a su esposa Yolanda. Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo. Pues aquí está mi queridísimo y gran hermano Francisco. Dios les bendiga. Pues entonces vamos a comenzar. Les invito a que tengan sus Biblias preparadas y siempre tengan su ¿cómo se llama? Su cuaderno de apuntes para que hagan notas. Este es, como les repito siempre, no es una predicación, son estudios bíblicos de la palabra de Dios. Estamos aprendiendo o estamos enseñando a leer la Biblia. Eso es todo. Cada quien, yo confío en que Dios tiene el poder de darle o de darte la interpretación a tu mente y a tu corazón. Entonces nada más leemos juntos y aprendemos un poquito del contexto en el cual fue escrita y en el contexto que estamos viviendo, y le damos la aplicación textual a la palabra de Dios hoy en día. Pero no es tan complicado. El único propósito es que aprendamos a leer la Biblia. Eso es todo. Raúl Villa, Dios te bendiga. Hermano Raimundo, Dios le bendiga. A mi sobrina Aline. ¿Aline o Aileen? Aileen. Aileen. Dios te bendiga, hija. Tiene mucho que no platicamos, pero a ver qué día te marcamos. No, ¿qué creen? Que en YouTube no me está dejando hacer el programas en vivo porque no somos muchos. Dice que somos muy poquitos y que necesito tener 1000 suscriptores. ¿Cómo se dice? Eso. Necesitamos ser 1000 miembros. Entonces en YouTube no me está dejando. Lo estoy grabando para subirlo después a YouTube. Pero pues recomiéndenme para que nos hagamos más y nos permitan transmitir en vivo en YouTube. Pero no necesitamos, aquí nada más necesitamos gente que quiera aprender a leer la Biblia. Vamos a comenzar en el capítulo número 7 del libro de Juan. Prepárense sus Biblias, sus notas, hagan apuntes. Les voy a pedir por favor que los que se están conectando, si me pueden escribir al final del estudio. Quisiera hacer una oración por peticiones, y si tienen algún testimonio o algo, me daría mucho gusto poder saber si la palabra de Dios ha estado haciendo un cambio en sus vidas y tienen algún testimonio o algo que quisieran compartir con los demás, para que los demás, yo ya lo tengo corroborado, yo sé, pero yo sé que Dios quiere usarte a ti para que los demás puedan ver lo que Dios está haciendo en tu persona. Entonces, si ha habido algún cambio en tu vida, si a Dios te ha hecho milagros o has podido empezar a tener una relación con Dios, te invito a que me escribas un comentario, o a que si quieren que oremos por alguna petición en especial, pues nos acompañan. Entonces vamos a comenzar con una oración. Vamos a comenzar invitando la presencia del Espíritu Santo en este estudio, porque es muy importante. Sin el Espíritu Santo no hay discernimiento, sin el Espíritu Santo no hay entendimiento, sin el Espíritu Santo no hay revelación. El misterio sigue oculto. Entonces vamos a invitar la presencia del Espíritu Santo para que nos acompañe en esta noche y nos pueda revelar, pueda abrir nuestros corazones, nos pueda quitar el velo de nuestros ojos para poder entender el mensaje de su palabra. Entonces, si me acompañan, por favor. Bendito Rey, te damos gracias, Señor. Gracias por darnos la bendición, Señor, de tener vida. Gracias, bendito Padre, porque nos diste la oportunidad y la bendición de cumplir con nuestros compromisos y nos permites reunirnos, Señor, en esta hora a estudiar de tu palabra. Gracias, Padre amado, porque pones este pan, Señor, espiritual para alimentar nuestras almas. Bendito Rey, gracias, Espíritu Santo, gracias, Cristo Jesús, por el sacrificio que hiciste en la cruz. En esta hora, Señor, te invitamos que nos des entendimiento, revelación, que abras nuestra mente, que quites los estorbos, bendito Rey, para poder entender el mensaje que tienes para nosotros, Señor. Te pedimos guianza, que sea tu Santo Espíritu revelando, bendito Rey, que seas tú, Señor, enseñando. Nos ponemos en tus manos y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar con el capítulo número 7. Capítulo número 7
del Evangelio de Juan. A lo mejor sí me los voy a poner porque luego no miro bien. Este capítulo está bien interesante. Estuvimos viendo lo que significaba comer la carne de Cristo, beber su sangre. Estuvimos viendo una mala interpretación que la iglesia le da. Estuvimos en la iglesia tradicional. Estuvimos viendo a qué se refiere cuando Cristo quiere que estemos llenos de su carne y que bebamos su sangre. Eso lo vimos en el estudio de la semana pasada. Ahorita vamos a ver cómo la tradición y los malos juicios siempre se acechan a Cristo y a nosotros como cristianos. Entonces vamos a comenzar con el estudio y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Ya había comenzado un periodo de conflicto. Si se recuerdan, en el capítulo pasado estuvimos viendo cómo Jesucristo sanó a un paralítico, ¿verdad? Y lo sanó en el Shabbat, en el día de descanso, en el día de reposo. Y pues los religiosos, los fariseos, pues se molestaron porque había roto el día de descanso y procuraban matarle. Después, Jesucristo pues no quiso andar en Judea porque pues ahí lo andaban buscando para matarle. Y si nos damos cuenta, espiritualmente es una acechanza del enemigo que siempre está en contra de la luz y en contra de la luz y en contra de los que seguimos esa luz. Entonces dice en el versículo número 2: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. En este versículo número 3 lo voy a tratar con mucho cuidado y con mucho respeto, porque hay una doctrina que no es bíblica, donde se defiende mucho la virginidad de la Virgen María. Pero lo voy a tratar con mucho respeto, pero lo vamos a tratar como dice la palabra de Dios. Y le voy a dar la bienvenida a mi hermano y a mi primo Roberto Villa. Dios te bendiga, me da mucho gusto que me apoyes y me acompañes, y a mi tía Laura también. Bueno, en el versículo número 2 dice que estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Esa fiesta es una fiesta que celebraban siempre conmemorando el trayecto o el trayecto que vivieron por el desierto, el tiempo que Dios los trajo caminando por el desierto hasta la tierra prometida. Entonces esa fiesta duraba 8 días y cada año celebraban esa fiesta por 8 días, y esa fiesta se quedaban en los techos de sus casas y recordando cómo Dios los guardó y los cuidó cuando los trajo en el desierto. Entonces se llama la fiesta de los tabernáculos porque recuerdan toda su trayectoria y todo lo que pasaron en el desierto. Lo están recordando cada año. Es una fiesta que duraba cada 8 días. Entonces, pero tengamos en cuenta que Jesús en el versículo número 1 dijo que no quería andar en Judea porque en Judea los judíos querían matar a Jesucristo, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver la cizaña del enemigo, cómo usa a los hermanos, medios hermanos, carnales, no hermanos como tú y yo espirituales, no, sino medios hermanos, porque sí, Jesucristo tuvo hermanos. Perdón, por ahí anda un meme que dice, se tenía que decir, pues ya lo dije, sí tenía medios hermanos. Hay citas bíblicas que lo corroboran. Hay enseñanzas donde se defiende mucho la virginidad de María, pero no me quiero meter mucho en ese tema. Les puedo dar referencias y citas bíblicas para que ustedes mismos lo averigüen y lo investiguen. Donde me quiero enfocar aquí, este evangelio habla de la deidad de Cristo, no de María. Entonces quiero enfocarme en la vida de Cristo. Y aquí estamos estudiando cómo en el versículo número 3 le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Hay algunas
traducciones, como la Vulgata Latina, que es una Biblia católica, que no tiene nada de malo, nada más tiene más libros que los que nosotros tenemos. Pero en algunas traducciones dice que Jesús le llama hermanos a sus primos, que no tiene sentido. O sea, no tendría por qué llamarle primos a sus hermanos, ¿verdad? Pero a veces, como les digo, no me quiero meter en ese tema, pero aquí el versículo número 3 está mencionando: y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Entonces los hermanos de Jesucristo, sean primos o sean hermanos pero carnales, no hermanos como tú y yo espirituales, querían mandarlo a donde lo estaban queriendo matar, lo querían mandar otra vez a Judea, ¿verdad? Con hazaña, para que le hicieran algo, o para que Cristo siguiera haciendo demostraciones de lo que ya venía haciendo, como multiplicar el pan, como cambiar el agua en vino, como sanar al paralítico. Entonces, sus hermanos lo mandaban a Judea, ¿verdad? Hay citas bíblicas que les voy a pedir, por favor, si quieren apuntar. Déjenme darle. Ahorita las vamos a encontrar, donde dice que si quieren apuntar, Lucas 2:7, donde indica que Jesucristo tuvo hermanos carnales. Marcos 3:31 al 35, donde indica que Jesucristo tuvo hermanos y hermanas también, y tiene nombre, y ahí en Marcos te dice los nombres de los medios hermanos, hijos de María y de José. Porque recordemos que Jesucristo es hijo de María, pero no de José, porque María fue concebida por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y en Mateo 13, del 55 al 56, apunten, de verdad apunten, y vayan y corroboren. Por eso me gusta mucho ya abrir un medio como esto y predicar o enseñar, porque cualquiera que se pare aquí está expuesto a un foco donde tú mismo tienes la libertad de ir y buscar muchos recursos donde puedes corroborar si lo que uno está diciendo o a la persona que tú estás viendo tiene razón o se está inventando algo, ¿verdad? Bueno, entonces hay muchos medios donde ustedes pueden averiguar para que no vayan a estar pensando que los quiero marear. Bueno, entonces sus hermanos, en el versículo número 3, dijeron, sus hermanos le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Te das cuenta? Los hermanos están retando a Dios, a Cristo. Ellos sí sabían quién era Él, pero no le creían. Y lo estaban retando como de, a ver, enséñanos, si de verdad eres quien eres, pues a ver, enséñanos más. Lo estaban retando, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir adelante. En el versículo número 5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en Él. Y a mí me gusta mucho enseñar la palabra de Dios, me gusta enseñar mucho el texto bíblico, en el cual fue escrito en aquel tiempo, pero me gusta aplicarlo mucho al contexto en el que estamos viviendo hoy en día. Porque lo digo porque yo no es que sea víctima, pero paso muchas veces por lo mismo, que tus mismos hermanos, tus mismos familiares, tus mismos, el círculo que te rodea, no te cree, porque te conocían que tal vez en algún pasado tomaste, o en algún pasado tuviste pasado de pecado, o viviste la vida pues como todo el mundo la está viviendo en este momento. Entonces cuando viene Cristo a tu vida y de verdad hace un cambio, pues no muchos cambian, y es por eso que no toda la gente cree que de verdad hay un cambio. Pero aquí miramos que no nada más somos nosotros, que no nada más es a ti a quien no te quieren creer, sino que también a Cristo. A Cristo también pasó por lo mismo que tú estás pasando ahorita, y por los mismos juicios que tú estás pasando ahorita, o que yo estoy pasando ahorita, o que todos los que seguimos a Cristo estamos pasando ahorita. También Cristo los pasó. ¿Y a qué me refiero con esto? Que te pueden decir, ya se volvió aleluya, o era bien borracho y ahora ya, ¿quién le va a creer? Y no creen que de verdad
haya Dios hecho un cambio real en tu vida. Porque no lo hace uno no puede, es Dios quien hace el cambio. Pero la gente no lo cree. Pero lo importante es de que nuestra fe no depende de lo que la gente cree o de lo que la gente piense o quiera creer. Nuestra fe depende de la relación que tenemos con Dios y de la relación que tenemos con Cristo. Y ese precisamente es el propósito que hoy, o que yo estoy tomando este tiempo para enseñar Biblia, para que tú puedas tener una relación con tu Padre, para que tú puedas tener una relación con Dios. Lo vamos a ir viendo más adelante, porque todo tiene un propósito, que tu vida cambie, pero que cambie no por darle gusto a los demás para que te crean, sino que cambie porque estás empezando a tener una relación con tu Padre, porque ya no lo quieres ofender, porque ya quieres vivir en paz, porque te estás reconciliando con tu Padre, porque ya hay amor, ya hay armonía, ya hay paz. Mi hermana Susan Flores, le mando un fuerte abrazo, a su esposo también, Gabriel. Los extrañamos en la iglesia, a ver cuándo nos acompañan, pero me da mucho gusto que nos apoyen por este medio. Y a Marcos y a mi prima Alexa y a mi sobrino Oscar, que no he hablado con él, no sé cómo ande, pero confío en que Dios está obrando en su vida. Entonces, cuando te sientas atacado de que la gente no te crea en tu cristianismo, no te preocupes. Tú concéntrate, que tu mirada esté fija en Cristo. Pero también, si estás usando el título de cristiano, de que tú eres un cristiano, y estás viviendo como antes vivías y nunca ha habido un cambio en tu vida real, tú eres el culpable de que la gente no nos crea. Tú eres el culpable de que la gente nos juzgue. Tú eres el culpable de que nos digan es una aleluya hipócrita porque vive como antes o peor, y ahora nada más porque dice que es cristiano ya piensa que ya es salvo. Entonces te invito a que revises bien tu cristianismo. Te invito a que si dices que ya lo recibiste, pues lo vivas. Y si no lo estás viviendo, reconcíliate con Cristo, recíbelo en tu corazón verdaderamente, métete a la palabra de Dios y vas a empezar a vivir un cristianismo real, donde no importa si te creen o no te creen, lo que importa es la relación que tengas con Dios y los frutos que esté dando tu cristianismo, porque tenemos que dar frutos. No, se tiene que notar que de verdad somos cristianos. No podemos decir somos cristianos sin dar frutos. La palabra de Dios, y lo vamos a ver más adelante, que dice que el que no da fruto, árbol, el pámpano, no, ¿cómo dice que no da fruto? Es el pámpano, no, el pámpano es Cristo. Y las ramas somos nosotros. Pero el que no da fruto va a ser cortado y echado al fuego. Entonces somos obligados a tener que dar fruto. Te invito a que tu vida de fruto, y eso es eso que te acabo ahorita de parafrasear, porque no lo dice tal cual textual como lo acabo de decir la palabra de Dios. Lo vamos a estudiar más adelante, pero si te llamas cristiano, estás obligado, no es una opción. Si quieres, estás obligado a dar fruto, y no te consueles tú poquito, que tú solito que te digas, ay, es que yo soy nuevo en el evangelio. Andrés lo acababa de conocer y ya estaba evangelizando a su hermano Pedro. Felipe acababa de encontrar a Natanael y ya lo estaba invitando a venir a ver al Mesías. Entonces esto no se trata de un tiempo transcurrido para poder evangelizar. Esto se trata de que tu corazón esté dispuesto a obedecer. De eso se llama el cristianismo, obediencia. Todo tiene un propósito, y esa obediencia es contar y glorificar el nombre de Dios. Si tú no estás obedeciendo, no estás glorificando. Y la razón que tú y yo estamos vivos es porque tenemos que contar la gloria de Dios. Tenemos que glorificar a Dios. Entonces, ese es el propósito, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante porque me estoy saliendo un poquito del tema. ¿Dónde me quedé, hija? En el 7. En el 7. No, espérame. Vamos otra vez al 4. Dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Qué quiere decir esto? Mi tiempo aún no ha llegado. Cristo vivía de acuerdo a un programa
que se le había dado de parte del Padre, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si Cristo se somete a la voluntad del Padre, en su tiempo, en forma, en todos los reglamentos, en todo el pacto, porque fue un pacto que Cristo vino a hacer, y Cristo está obedeciendo el programa de Dios, el tiempo de Dios, la voluntad de Dios. ¿Cómo es que nosotros, o en dónde quedamos nosotros, o qué autoridad tenemos nosotros para decirle al Señor, ya me urge que me des un trabajo, ya me urge que me quites esta enfermedad, ya me urge que me quites esto de mi corazón, o tú quieres hacer todo bajo tu programa y no bajo el programa de Dios? Y aquí estamos mirando cómo Cristo dice, aún mi tiempo no ha llegado. Y ese tiempo, su tiempo era transcurrir todo el programa, hacer todo el programa que Dios le había dado hasta llegar a la cruz, subirse a esa cruz y pagar por tus pecados y por mis pecados. Ese es el tiempo de Cristo, y Cristo está diciendo, no puedo hacer lo que tú quieras, tengo que someterme a la voluntad de Dios. Si Cristo lo está diciendo, ¿qué te está diciendo a tu vida? ¿Cómo es para ti o cómo es para mí? Dios no puede hacer lo que yo quiera, no es mi manera, tengo que someterme a su voluntad, porque yo no soy el creador, tú no eres el creador, Dios es el creador. Y si Dios es el creador y mismo Jesucristo, hombre, se está sometiendo a la voluntad del Padre, ¿qué autoridad tenemos nosotros para cambiarle la voluntad a Dios? Entonces, la oración mueve la mano de Dios por misericordia, pero recordemos, Él siempre tiene el control. Entonces, cuando dice Jesucristo, entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Sabes qué quiere decir esto, amado hermano? Y te lo digo con el corazón en la mano. Que no te confíes, que digas, está hablando otra vez de religión, me quiere cambiar de religión, nos quiere lavar el envase, o después, o todavía estoy chavo, o todavía, ahorita no quiero, más adelante. Cristo te está diciendo, mi tiempo aún no ha llegado, pero tu tiempo está presto. O sea, presto quiere decir, estás ya listo. No sabes cuándo se te puede acabar, no sabes si mañana hay tiempo. Eso es lo que Cristo te está diciendo, lo que Cristo les está diciendo a los judíos. No sabes si mañana hay tiempo de que te arrepientas. Ahorita Cristo te está enseñando, no soy yo, estamos leyendo la palabra. Recordemos, siempre me gusta mucho este texto porque él dice, en el principio era la palabra, el verbo, o sea, Jesucristo, la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Si ahorita tú tienes ese texto, ese libro, esa Biblia en tu mano, tienes a Cristo hablándote directamente a ti. Y te está diciendo, tu tiempo está presto. ¿De qué? De que te reconcilies con el Padre. Tengas tiempo de reconciliación, tengas tiempo de arrepentimiento, tengas tiempo de obediencia y tengas tiempo de glorificar a Dios. Dios, Cristo te está diciendo, estás presto, no sabes si tienes mañana, no te confíes que mañana te vas a levantar y Dios te va a dar la bendición de poder arrepentirte. Eso es lo que Jesucristo está diciendo a tu vida y a mi vida, porque tampoco soy perfecto, y le está diciendo a los judíos de aquel tiempo. Esto es lo que yo le llamo un estudio, y es la honra y es la gloria para Dios. Pero esto es a lo que yo llamo un estudio bíblico, verso por verso, sin título, que la palabra nos vaya hablando solitos. Yo te invito a que invites. Si hay alguien que conoce de Biblia, invítalo. Y si quiere participar, estamos abiertos. Si conoces a alguien, invita, pero, ¿cómo te explico? Invita a alguien que nos apoye, o invita a alguien que te apoye a ti en lo que nosotros estamos hablando aquí, para que corrobores que lo que estamos hablando es bíblico, no es denominacional. Esto no tiene que ver con denominaciones o con religiones, tiene que ver directamente con la palabra de Dios. Entonces, en el versículo número 7 dice, pues el mundo aborrece, no puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Entonces, Jesucristo toma sus precauciones, pero siempre tiene un plan. Y te recuerdo que Cristo tiene, o Dios tiene, plan A, plan B, plan C, y si quieres se extiende hasta la Z, pero nunca le vamos a ganar, porque Él es el alfa y el omega.
el principio y el fin. Y te recuerdo que la primera letra del alfabeto es el alfa. Bueno, entonces sigamos. Entonces dice: no puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Yo testifico, yo en lo personal testifico de Cristo. Entonces la gente a mí no me cree, o no voy a decir que me aborrece porque no lo tomo personal, pero tampoco me quieren porque yo testifico que las obras del mundo son malas. ¿A qué me refiero? Que si yo sé que estás en infidelidad, te tengo que decir: estás en infidelidad y tus obras son malas. Y al que tú se lo digas, no le va a gustar. O si estás en chismes, o si estás en intrigas, o si estás en robo, en adulterio, en fornicación, si estás en lascivia, te tengo que decir: estás en lascivia. Y es lo que Cristo vino a hacer, a decirte, a decirme a mí: tus obras son malas porque estás haciendo las obras del mundo. Entonces, si Cristo lo aborrecen por lo mismo, pues obviamente a los que seguimos a Cristo y amamos su obra y trabajamos para su obra, pues vamos a sufrir las mismas consecuencias, porque a la gente no le va a decir: ¿tú por qué me vienes a decir a mí chismoso? Pues que no te estoy diciendo yo chismoso, la palabra te está diciendo: tus obras son malas, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el propósito? De que vino la luz, pero la oscuridad rechaza siempre la luz, pero nunca puede con ella. Entonces Cristo vino a alumbrar este mundo, ¿verdad? Entonces dice: no puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Las obras del mundo son malas. ¿Por qué? Porque este mundo está caído, este mundo está en pecado. Analiza lo que te voy a decir. Investiga lo que te estoy diciendo. Mucho de las consecuencias o de lo que está pasando en este mundo es a causa de la idolatría. Ponle el nombre que tú quieras, pero siempre hay una persona, siempre hay alguien que está idolatrando algo. Y no siempre es una imagen, un santo, una veladora. No, a veces idolatras algo. El dinero es idolatría. Amar al dinero es idolatría. Amar a tu carro es idolatría. Amar a tus hijos más que a Dios, eso es idolatría. Amar tu profesión más que a Dios, eso es idolatría. Dejar a Dios por un lado y irte a buscar tu profesión, cumplir tus propias metas, eso es idolatría, porque estás haciendo a Dios un lado. Y si te recuerdo, el primero de los 10 mandamientos es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, si tú dices: no tengo tiempo de leer la palabra de Dios porque tengo que ir a una convención motivacional, ¿verdad? Estás haciendo a un lado a Dios por lo del mundo. Las obras son malas, porque la palabra dice, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas, buscar el reino de Dios primeramente y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Entonces, en el versículo número 8 dice: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Amén. Si tienen preguntas, ¿me estás ayudando? ¿Estás viendo por ahí? Si alguien, ok, no te me vayas a quedar dormida tú también. Tengo la luz. Dice: pero después que sus hermanos habían subido, los sigue llamando hermanos, no primos, en la mía. Y es que yo tengo varias traducciones aquí y me gustaría brincar, pero eso lo hago cuando el estudio es más personal, que se da el tiempo. ¿Hablaste tú ahí o fue aquí? Se retrasa. Ok, perdón. Dice: pero después, en el versículo 10 dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, ¿verdad? Dice: y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? ¿Verdad? Entonces Cristo empezaba a hacer, a causar intriga entre los de la fiesta. Cristo se animó a ir a la fiesta, a Judea, donde estaban los que querían matarle. Entonces estaban diciendo: pues ¿dónde está aquel? ¿Dónde está aquel? ¿Dónde está aquel que caminó en el agua? ¿O dónde está aquel que multiplicó el pan? ¿O dónde está aquel que rompió la ley del sábado y sanó al paralítico? ¿Dónde está? Empezaba a haber murmuración entre ellos, ¿verdad? Entonces
pero siempre con incredulidad. ¿En qué versículo me quedé, hija? En el 10. ¿En el 10? Ujú. Dice, pero después sus hermanos habían subido, entonces también él subió, ese no era. Sí. Y le buscaron los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. ¿Y esto cómo lo relacionamos con tu vida o cómo lo relacionamos con mi vida? Que están viendo su carácter de Cristo, ¿se dan cuenta? Es bueno, es malo, engaña, no engaña, si es real, no es real. Y esto tiene mucho que ver con nosotros porque nos echan igual. Si es real este cristiano, no es real este cristiano, este nada más se está engañando y no lo vive. Este verdaderamente, si es un hombre de Dios, sí lo está viviendo. Y era el murmullo que tenían entre ellos los que estaban murmurando. ¿Dónde está aquel? El que engaña, no que no engaña, no que sí es bueno, no que no es bueno. Pero es lo que Cristo quiere causar entre la gente que no lo conoce. ¿Por qué razón? Porque a causa de la curiosidad, la gente vino a buscarlo, ¿verdad? Entonces, a causa de, si es la curiosidad, conveniencia, ¿qué podría ser? Bueno, y es como Dios atrae, como Cristo atrae. Tú tienes curiosidad de que nadie te pueda ayudar y quieres ver si Cristo de verdad es quien es y quieres que venga a tu vida y o quieres ver si los milagros que hace de verdad son reales y vienes por curiosidad y no es válido, pero en algún punto tienes que terminar enamorado de Cristo, de su obra, de su sacrificio, agradecido. Ser cristiano no quiere decir, sí quiere decir que somos salvos, pero más que somos salvos, ser cristiano quiere decir que renuncias a tu vida y se la entregas a Cristo. Quiere decir que no vuelves a tener derecho sobre ti, sino que el derecho es de Cristo, tuyo, porque Él te compró. Él pagó con su carne y pagó con su sangre, lo que estuvimos viendo en el capítulo pasado. Te invito a que si no supiste desde el capítulo pasado, lo veas y nos sigas acompañando porque es bien interesante la vida del Señor, es bien interesante lo que Cristo quiere de nosotros. Bueno, entonces estaban murmurando de Él y murmuraban y decían si es bueno o no es bueno. Y empezaron a ver su carácter y unos decían que eran engañadores o otros decían que sí era bueno y que no era bueno. Pero a esto ¿qué tiene que ver con ¿me traes? Préndemelo en el Logos, por favor, en Juan 7. Esto que tiene que ver con nosotros, con el pueblo judío en aquel tiempo, que estaban murmurando de él, y entre ellos estaban los dirigentes, los líderes, los fariseos que conocían la ley y que no se estaban dando cuenta o que no querían aceptar que en medio de ellos había alguien que sí era real y que era el Mesías al que ellos estaban esperando. Entonces murmuraban y sus dirigentes no les enseñaban, no les corroboraban, no les confirmaran si es él, si es real. No se daban cuenta que toda la Biblia, que todo el Antiguo Testamento hablaba de la venida del Mesías, de la venida del Cristo, y que ahí lo tenían y que ya les había dado señales bíblicas y que profecías se estaban cumpliendo con la vida de nuestro Señor Jesucristo y con sus milagros, y no estaban discerniendo, y los dirigentes no les estaban enseñando al pueblo. ¿Cómo lo aplicamos en este día hoy? ¿Cómo? Que tenemos líderes, que tenemos dirigentes, que tenemos, cuando me refiero a líderes, tenemos pastores, tenemos sacerdotes, tenemos líderes en las iglesias donde no están enseñando, no te están diciendo quién es Jesucristo, no te están enseñando a qué vino Jesucristo, no te están predicando la Biblia, te están predicando de todo lo que quieren, pero no de la palabra de Dios, así, versículo por versículo. Te ponen un tema y te hablan de lo que quieren, de un verso, pero no te enseñan. No hay maestros, nadie te está enseñando a leer la palabra de Dios. ¿Cuántos de los que me están viendo en este momento saben leer la Biblia? ¿Cuántos de ustedes dicen, es que yo no sé leer la Biblia, es más, la leo y me da sueño? No la entiendo. ¿Por qué? Pues no es tu culpa, tampoco ni mi culpa, porque yo nací en el mismo contexto, que es... yo nací en el mismo
Sí, pero esa no es. Yo nací en el mismo contexto que no nos enseñan. No nos enseñan. Perdona, déjenme poner esta. Búscamelo otra vez. Entonces, ¿Por qué? la misma, pero ahí en ese. Entonces, es por eso el propósito de estos estudios, de que no es que yo te quiera enseñar y que yo me quiera llevar los créditos, no. Yo nada más quiero servirte para que tú aprendas a leer tu Biblia y por medio de la Biblia aprendas a conocer quién es Dios, qué es lo que quiere de ti, qué es lo que quiere de mí, qué es lo que quiere de nosotros, de tú y yo juntos, qué es lo que quiere de ti y él, o de nosotros con él, qué es lo que quiere, qué relación quiere, o qué es la consecuencia de que nosotros no queramos nada con él. Entonces, ese es el propósito de la Biblia, este es el propósito de estos estudios, y en aquel tiempo Cristo les vino a enseñar, pero sus líderes religiosos no estaban discerniendo los tiempos. Ellos estaban metidos en un fariseísmo, en un legalismo, en un juicio contra todos, juzgando a todo, sin misericordia, sin fe, sin amor, sin nada, cuadrado así, derecho para el lago de fuego. Bueno, en el 11 dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Unos decían, es bueno, pero otros decían, no lo es, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por medio a los judíos. ¿Esto qué quiere decir? Que los judíos tenían miedo a los líderes religiosos, que no querían que se supieran que ellos tenían curiosidad de saber quién era Jesucristo. Porque si se enteraban, podían tener represalias los fariseos en contra del pueblo, que se dieran cuenta que seguían a Jesucristo y podían ser expulsados de la sinagoga. Y recordemos que en la sinagoga, en aquel tiempo, era el único lugar donde tú podías tener contacto con Dios. Y en este tiempo te dicen, te vamos a excomulgar, y si te excomulgamos de la iglesia ya no vas a poder tener contacto con Dios. ¿Te das cuenta cómo en aquel tiempo y en este tiempo se vive lo mismo? Estamos en el 13, ¿verdad? Uh-huh. Se vive lo mismo, que estaban amenazados, y una manera de predicar, perdón, pues lo voy a decir, porque pues mi lealtad es a Dios, mi lealtad es a Cristo, y una manera de que se predica hoy es poniéndote miedo, poniéndote culpas, y por medio de la culpa y del miedo te dominan y no te dejan hacer nada. Entonces hablaban, murmuraban, pero murmuraban en secreto, que los fariseos y los dirigentes no se dieran cuenta que estaban hablando de Jesucristo, porque los podían tener una represalia. Y si te cierran las puertas de la iglesia, que es el único lugar donde puedes adorar a Dios, te quitan tu relación con Dios. Pero ¿qué fue lo que le dijo Jesucristo a la samaritana cuando la samaritana le preguntó, ¿y dónde debemos de adorar? ¿Aquí en el monte o allá en el templo? Y Jesucristo le dijo, ni en el monte ni en el templo. Va a llegar la hora que Dios busca, va a llegar la hora en que ni en el monte ni en el templo, sino que lo que Dios busca son adorados. Estoy parafraseando porque no me sé el versículo tal cual, pero va a llegar la hora donde Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, Cristo, aquí Cristo murmuraban de Cristo, y ellos cuidaban de que no les quitaran su relación con Dios, que los expulsaran de la iglesia. En este tiempo te dicen, no, yo no puedo leer la Biblia porque tal vez sea pecado, o no sé, estoy haciendo ideas, ¿verdad? Pero por alguna razón a la gente se avergüenza de ser cristiano. Por alguna razón tú les preguntas, ¿y tú crees en Dios? Sí. ¿Y eres cristiano? No. ¿Y qué religión practicas? Soy católico. Pues el catolicismo está fundado en el cristianismo, y les da vergüenza decir que son cristianos. Y les da vergüenza decir que son cristianos porque luego les hacen un mal juicio y les dicen, ya te volviste aleluya. Y ya les da pena. Y eso era lo mismo que estaba pasando aquí con estos, que en el 13 dice, pero ninguno hablaba abiertamente
de él por medio a los judíos. Y eso es lo que pasa hoy en día, que nadie quiere hablar abiertamente de Cristo y nadie se quiere declarar cristiano y nadie quiere decir yo amo a Cristo. ¿Por qué? Porque tienen miedo de tu familia, de que no te crean, de que tu esposa te juzgue, de que tus mismos hijos te juzguen, de que tu círculo que te rodea te juzgue y que te diga aleluya, o que te diga ya eres cristiano, ya eres hermano separado, ya te perdimos. Pero pues no se dan cuenta que los que te están juzgando no viven como los fariseos lo que dice la palabra de Dios. Te está juzgando a alguien que no tiene paz. Te está juzgando a alguien que no tiene una relación tampoco con Dios y que no conoce la palabra de Dios. Te está juzgando a alguien que está haciendo las obras del mundo. En cambio, nosotros estamos empezando a tener una relación con Cristo. Estamos empezando a tener una relación con Dios. Eso es el propósito de estos estudios, que cada quien empiece a tener una relación con Dios. Bueno, vamos a seguir adelante. Dice en el 14, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Cristo, no sé si se recuerdan que en la semana pasada estuve en el capítulo 6, le dijeron, si sabemos de dónde es, sabemos que su papá es carpintero y que su mamá es María, ¿verdad? A ver, vamos a volver a leer. Y ahora, en el versículo 14 y 15 del Evangelio de Juan, capítulo número 7, dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo. O sea, a la mitad de la fiesta, donde Jesús sabía que lo querían matar, a la mitad de la fiesta Jesús se metió. Y luego, no conforme con haberse metido a la fiesta, se metió al templo y se puso a predicar. Y se puso a enseñar. ¿Con la autoridad de quién? Del Espíritu Santo. Con toda la cobertura de Dios. Nadie puede sobre él porque él es Dios. ¿Y sabes qué? Esa misma cobertura tú la tienes y la tengo yo. Porque ya recibimos al Espíritu Santo. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Y cuando hablo del poder, no estoy hablando de un poder de que Dios me dio poder y con ese poder puedo hacer lo que quiera. No estoy hablando de ese poder, del poder del mundo. Estoy hablando del poder espiritual que Dios me dio a mí y que te dio a ti, porque ya recibiste a Cristo en tu corazón. Es un poder limitado, es un poder con propósito, es un poder como el que Jesucristo está aquí ejerciendo, de predicar, de enseñar, de impactar, de redarguir, de exhortar. Las obras que estás haciendo son malas. Y se metió en medio de la iglesia y se puso a hablar, ¿verdad? Se puso a enseñar. Ese es el poder, esa es la autoridad. Si tú dices, ay, es que yo no sé orar, y el poder del Espíritu Santo que te fue otorgado porque ya crees en Cristo, ¿dónde lo estás dejando? Si lo cargas contigo, porque tú eres el templo del Espíritu Santo, tu cuerpo es la casa de Dios. ¿Dónde lo dejas? Si ya crees en Cristo. Y si ya crees en Cristo y sabes que tienes esa autoridad, ese poder, órale, y el que va a hablar es el Espíritu Santo a través de ti. Y cuando menos te des cuenta vas a decir, yo no sé de dónde me salió, pero Dios habló a través de mí. Es el poder, es la autoridad, es una autoridad limitada con un propósito que es glorificar a Dios. No es un poder de que vayas y no es un poder de que vayas a un hospital y vas a ese hospital porque traes la unción. No, es el poder del Espíritu Santo de que glorifiques en el nombre de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces en el 15 dice, se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Sabían que venía de Virgen María, que sabían que venía de un hogar donde el padrastro era carpintero, y ellos sabían que no había ido ni a la escuela del Shammai, ni había ido a ningún instituto rabínico de los que habían ido los fariseos, y que no había estudiado con ninguno de ellos. Es más, el mismo Nicodemo lo reconoció como maestro, sabiendo que nunca lo vio en la escuela donde el mismo Nicodemo había estudiado. Y se maravillaban y decían, ¿cómo sabe tantas letras? Pues cómo su corazón estaba dispuesto a ser obediente. ¿Cómo puedes tú aprender tanta palabra de Dios? Dispón tu corazón a obedecerla. Dispón tu corazón a querer aprender de la palabra de Dios y Dios te va a empezar a revelar el misterio. Pero si no dispones tu corazón,
Nunca vas a aprender. En el 16 dice, Jesús le respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que dice, mi doctrina no es mía. Perdón, otra vez, en el 16. Jesús le respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces Jesucristo no vino a hablar de él, sino vino a hablar de Dios, que Jesucristo es Dios. Nosotros no estamos para hablar de nosotros, sino que estamos para contar la gloria de Dios. ¿Cómo vas a contar la gloria de Dios si no conoces la doctrina bíblica? ¿Cómo vas a contar de Dios si no estás dispuesto a obedecer? Te invito a que obedezcas. Ser cristiano quiere decir que en algún momento tienes que tomar decisiones, o blanco o negro, pero no puedes ser un cristiano gris. Ser cristiano quiere decir que eres de la luz o eres de la oscuridad, pero no puedes ser parte de los dos. Es de obediencia, y si decides ser parte de la luz, tu corazón tiene que estar dispuesto a tener una relación, tu corazón tiene que estar dispuesto a aprender, tu corazón tiene que estar dispuesto a obedecer, tu corazón tiene que estar dispuesto a dar frutos, ¿verdad? Entonces ahí es donde vas a conocer si verdaderamente el que se dice cristiano está hablando de su propia doctrina o está hablando de Dios. Pero si no conoces la palabra de Dios y alguien viene y se te presenta y te dice, yo soy cristiano, pero no conoces la palabra de Dios, entonces vas a ser confundido muy fácilmente, porque te va a contar lo que quiera y tú se lo vas a creer porque él dice que es cristiano, o porque es espiritual, o porque es un líder en una iglesia, y pone el nombre que tú quieras, pero no conoces la Biblia y crees todo lo que te enseña y luego tú lo das por una verdad y lo enseñas mal. Y no conoces la palabra de Dios, entonces no estás dispuesto a aprender, ni estás dispuesto a obedecer lo que la palabra dice, no lo que el hombre dice. Entonces, por eso yo te invito, si tú vas a la iglesia y el sacerdote da un sermón, corrobora, agarra tu Biblia y corrobora que lo que dijo el sacerdote es bíblico. Si tú vas a una iglesia y un pastor da un sermón, corrobora si lo que dijo el pastor es bíblico, para que tú entonces puedas obedecer. Si tú vas a una iglesia y nunca corroboras, pues nunca vas a saber si la doctrina que te dieron en la iglesia, el pastor o el sacerdote, nunca vas a saber si la doctrina que te dieron es de Dios o no es de Dios, porque no conoces la Biblia. Entonces este es el propósito de estos estudios, que conozcas la Biblia, y cuando vayas a la iglesia y hoy escuches al sacerdote o al pastor y lo escuches lo que te está diciendo, tú ya tienes un filtro, que es la palabra de Dios, y vas a decir, este sí trae doctrina bíblica, este sí trae doctrina de Dios. O vas a decir, no hombre, este nada más me quiere marear y no tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con Dios. Pero tienes que obedecer. Si no lees la palabra, nunca vas a saber si lo que tal vez ya estás enseñando, o tal vez ya recibiste doctrina torcida y la estás predicando como verdad, ni siquiera sabes si lo que estás enseñando verdaderamente lo dice la palabra de Dios. Y yo te invito a que leas la palabra de Dios. Por favor, no caigas en el error de estarte discipulando en YouTube y escuchando el testimonio de una persona y que lo des por hecho y lo prediques y lo enseñes y no conozcas la palabra de Dios. Métete en la palabra de Dios. No bases toda tu vida espiritual en testimonios de YouTube. Déjalo al último. Conoce la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, para que entonces puedas saber si lo que el testimonio de YouTube es bíblico o no. Pero no te dejes manipular, porque luego escuchas testimonios en YouTube, los das por hecho, no conoces la palabra de Dios y estás enseñando cosas torcidas. Apostasía se le llama, porque estás torciendo la palabra de Dios, porque estás repitiendo las palabras de alguien que tal vez ni siquiera sabe que lo que está hablando no es bíblico. Y tú lo estás repitiendo, y lo estás repitiendo, y lo estás repitiendo. Entonces yo te invito
a que de verdad te comprometas con los estudios bíblicos para que cuando escuches un testimonio en YouTube, un testimonio de cualquier persona, un sacerdote, un pastor, tú puedas saber si lo que estás escuchando es doctrina de Dios, como lo dice Jesucristo. La doctrina no es de Él, sino del que le envió. Pero ¿cómo vamos a saber si la doctrina de quién es si no conocemos la doctrina? Entonces tienes que conocer la palabra de Dios. Lo voy a volver a leer otra vez. Jesús le respondió y les dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. ¿Cómo vamos a saber si la doctrina es de Él o no? Leyendo la palabra de Dios. Después dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, fíjate, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo mi propia cuenta. El que quiera. ¿Y cómo va a saber? Tiene que conocer la doctrina, tiene que leer la palabra de Dios, tienes que hablar, amar ese libro, tienes que conocerlo al revés y al derecho. Pregúntale, peléate con la Biblia. Sentido figurado, no te vayas a agarrar a librazos, sino a que le preguntes, métete con ella, escudriña, métete a fondo, versículo, pregúntale, ora, pídele: Señor, dame revelación, pero comprométete. Si no eres obediente a leer la palabra de Dios, nunca vas a saber si lo que estás escuchando es doctrina. Muchas veces tú vas a convenciones motivacionales, humanistas, y le ponen: así dijo Dios. Y tuercen las palabras y te vienes con palabras, con frases muy motivadoras, 100% humanitarias, y que no glorifican en nada a Dios. Pero cuando ya conoces la palabra de Dios, tú ya puedes decir: estos pensamientos del hombre, esto no tiene nada que ver ni glorifica nada a Dios. Eso es a lo que Cristo te está diciendo. ¿Cómo vas a saber? A los que quieran, dice en el 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Entonces, si tú quieres ser obediente, quieres hacer la voluntad de Dios, vas a poder conocer si la doctrina que Cristo trae es de Dios. Te tienes que meter con la Biblia. Y para meterse con la Biblia no es preguntas al horno, al microwave, así rápido, en caliente, ahí está toda la verdad. No, es como ir paso a pasito, comenzar en el kinder, en el prekinder, primero, segundo, tercero, cuarto. Pablo dice: hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado madurez. Hablamos de madurez en los que hemos alcanzado madurez, ¿verdad? Entonces alcanza esa madurez. Cristo quiere que lleguemos a ser a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? En el 18, ¿cuánto llevo? Ok, yo creo que lo vamos a hacer en 2. Dice el 18, dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Entonces, yo no hablo por mi propia cuenta, yo estoy hablando de Dios. Cristo vino a hablar de Dios, de la doctrina de Dios. ¿Quieres saber cuál es la doctrina de Dios? Tienes que estar dispuesto a hacer su voluntad, y para hacer su voluntad tienes que caer en la palabra de Dios. El que habla de su propia cuenta, su propia gloria busca. A eso me refiero con frases humanistas, que exaltan al humano, sabiduría humana. Y no, Dios es omnisciente, toda ciencia, omnipotente, omnipresente. No, la sabiduría Dios la dio. Tengan cuidado con esas frases humanistas que no te llevan a nada más que una motivación falsa. Y lo que nosotros estamos buscando es una paz eterna, ¿verdad? En el 18 dice: el que habla su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y luego viene con una pregunta y dice: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? A eso es a lo que se refiere Jesucristo cuando dice yo testifico de que del mundo porque sus obras son malas. Y aquí le está diciendo a ellos: tú tan religioso, tan fariseísta, tan legalista, y Dios, Moisés te dio la ley, los 10 mandamientos, y no los cumples, y a mí me quieres matar, porque Jesucristo, bueno, no a mí, a Jesucristo, porque hizo una obra buena. Entonces, a eso caemos, que nosotros se fijan en el hermano porque ya sí juzgan, exactamente juzgan, porque
porque el hermano se hizo cristiano, porque el hermano se cambió de religión, porque el hermano ya no toma, juzgan porque ya no haces las cosas que antes hacías, y te fijas en su vida, pero la propia está un poquito más torcida, pero esa no la juzgan. Ahí donde tienen que tener cuidado. Dice, no, en el 19 dice, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué me quieres matar? Eso le está diciendo a los judíos y te lo está diciendo hoy en tu vida. ¿Ya? Respondió en el 20, respondió la multitud y le dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Pero Jesucristo es Dios. Jesucristo sabe lo que estás pensando ahorita. Jesucristo sabe lo que piensas, lo que haces en lo secreto. En el lugar donde tú piensas que nada más tú sabes, en tu doble vida, en tu triple vida, en tu secreto, en tu intimidad, en tu almohada, Dios sabe en lo que andas, Dios sabe en lo que estás, Dios sabe lo que sientes, Dios sabe lo que piensas. Entonces, como Dios sabe de ti, de mí, de todos los que estaban en aquel tiempo, Jesucristo sabía que estaban procurando matarlo, porque Jesucristo estaba enseñando al mundo que sus obras eran malas, ¿verdad? Entonces Jesús le respondió en el 21. Jesús les respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. ¿Se recuerda cuál es esa obra? Que multiplicó el pan. Y todos se maravillaron y dijeron, te queremos como rey, queremos que nos des pan siempre, ¿verdad? En el 22 dice, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque seáis de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Aquí le voy a brincar un poquito porque sí necesita meterle un poquito de teología y más explicación bíblica del Antiguo Testamento. Pero como este estudio es impersonal, o sea, no es así tan personal, no me quiero meter mucho para que los que vamos empezando pues no se confundan, ¿verdad? Pero, y además de que en la audiencia pues está mi sobrina Aline. Pero si alguien quiere saber, te puede llamar a ti y preguntarte. Sí, si alguien quiere saber o tiene preguntas de lo de la circuncisión, de lo del Shabbat, que le explique más del Antiguo Testamento, escríbame o márqueme, pero hay que ser prudentes. Entonces en el 21 le dijo, Jesús le respondió y les dijo, una obra hice y todos maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque fuera de Moisés, sino de los padres de Moisés. En el día de reposo circuncidáis al hombre. Entonces había una ley que se tenía que cumplir, fuera día de reposo o no fuera día de reposo. Y se tenía que cumplir porque no se puede quebrar la ley, ¿verdad? La ley antigua. Dice, en el 23 dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Entonces aquí no había misericordia, aquí estaban siendo legalistas, nada más no querían romper la ley, pero si alguien iba a perder la vida, pues que se muera, pero la ley no se puede romper. Y esto se llama ser inhumanos, se podría decir. No hay amor por el prójimo. En este momento no hay amor por el prójimo. Aunque sea tu familiar, no hay amor por el prójimo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no hay una relación con Dios. Y como no tienen una relación con Dios, no esperes que te amen a ti si no se aman ni ellos mismos y tampoco mucho menos aman a Dios. Entonces no hay amor, no hay una relación. Por eso la gente es bien individualista, bien independiente, que dice, yo no necesito ir a la iglesia, porque no hay amor ni con Dios ni con el prójimo. Ellos te pueden ver en necesidad, no hay amor, no les mueve nada. Pues no es su culpa, pero no tienen una relación con el prójimo, porque no tienen ni con Dios, ni con el prójimo. Ni se aman a sí mismos, ni aman a los demás, ni aman a Dios. Y eso es lo que pasaba en aquel tiempo y es lo que pasa en este tiempo, que no hay una relación, no me importa lo que te pase, nada más los míos y ya, y tú arréglatelas como quieras. Pero cuando a los tuyos les pasa algo y como saben de tu testimonio, entonces sí vienen y te buscan y te dicen, no podrás orar por mí porque sí me está yendo bien mal. Pero uno, como si hay amor y como si hay relación, uno con mucho amor ora por esa persona para que Dios se haga real en sus vidas y para que Dios les cumpla esa petición
más aparte empiecen a tener una relación con Dios y con nosotros mismos para que todos seamos uno, así como Dios y Jesucristo son uno. Eso es lo que Dios quiere, unidad, no individualismo, ¿verdad? Entonces, en el versículo, ayúdame, hija, 23 otra vez. Si recibís el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que no juzgues como aparentan ser las cosas, sino que juzga con justo juicio. Si hay veces que no tienes nada bueno que decir, mejor quédate callado, mejor no juzgues, porque estás cayendo en pecado, porque no estás juzgando con un justo juicio. Y te recuerdo que el único que tiene justicia es Dios. ¿Acabó tu live? Ya lo volví a activar. Entonces, esto de andar juzgando, tiene una consecuencia. Es desobediencia, es pecado, y el único que juzga, y el único que es justo, y el único que tiene derecho a hacer juicio es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en vez de juzgar, oremos. Si miras que alguien está juzgando, ora por él, para que no sea legalista, para que no sea religioso, para que sea más misericordioso, más amoroso, para que Dios se haga real, para que Dios tenga una relación con él. Y ya teniendo esa relación con Dios, entonces ya no tienes tiempo de estar juzgando, nada más tienes tiempo de estar orando, intercediendo, amando. ¿Qué te ayudo? ¿Qué te sirvo? ¿Cómo oro por ti? ¿Verdad? Pero no caigamos en eso de andar juzgando en un juicio injustos. Entonces, en el 25, ¿ya lo paro o le sigo? ¿Cuántos me faltan? Entonces unos decían en Jerusalén, ¿no es este quien buscáis para matarle? Pues mira, habla públicamente y no le dice nada. Habrá reconocido verdaderamente a los gobernantes que este es el Cristo. Entonces se dieron cuenta en el templo y en la fiesta, se dieron cuenta que Jesucristo era el que andaban buscando para matarlos, y se dieron cuenta que ya estaba dentro del templo y que estaba enseñando dentro del templo, y se preguntaron, bueno, ¿qué no es este el que andaban buscando para matarles? Pues ahí está, mira, nadie le dice nada. A lo mejor ya convenció a los gobernantes, ¿verdad? Dice en el 27, dice, pero sabemos, en el 26 dice, pues mira, habla públicamente y no le dice nada. Habrán reconocido verdaderamente los gobernantes que este es el Cristo. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces enseñó en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Jesús entonces enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y dice, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, y a vosotros conocéis. Y dice, y a quien vosotros no conocéis. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Jesucristo? Ok, está bien. A mí me conocen porque saben de dónde vengo, ¿verdad? Porque saben que supuestamente, no supuestamente, porque saben que vengo de Nazaret, de Jerusalén, que saben que mi mamá es María, que mi papá es José, pero al que a mí me envió verdaderamente, a ese no lo conocen. ¿Y sabes por qué no lo querían reconocer? Porque había profecías que se cumplían, que sabían que de Nazaret, de Betlehem, de Belén, iban a ser el Mesías. Hay un salmo que lo dice, pero ellos no lo querían reconocer. Sabían que ahí había nacido Jesucristo, sabían que María había sido concebida por obra del Espíritu Santo, pero los cerraban, se negaban, no querían reconocerlo, no querían aceptar que Cristo nació en Belén, Betlehem, la casa del panadero, que sabían que había nacido concebida por obra del Espíritu Santo, María, que sabían que Cristo estaba haciendo señales, estaba haciendo prodigios, y se aferraban y no querían reconocer. Hasta el día de hoy los judíos no quieren reconocer. Hasta el día de hoy tú ni siquiera necesitas ser judío y Dios te sigue haciendo milagros, Dios te sigue haciendo obras, Dios te sigue poniendo provisión en tu mesa
y no lo quieres reconocer. Y ahí andas yéndote ahí dándole honor y gloria y reconociendo a deidades y a santos y a otras gentes que no tienen nada que ver con Dios, y aún así Dios es fiel y te bendice y te da vida y bendice tu familia y bendice tu trabajo y tienes un techo donde guardarte del frío y del calor, y tienes un baño donde te puedas bañar, una cama caliente donde puedas dormir, aunque tú ni lo reconozcas, aunque tú ni le creas en él, aunque tú hasta niegues su existencia, aunque tú le des gracias a miles de santos y no le des la gloria y la honra a Dios, Dios sigue siendo fiel y te sigue proveyendo y te sigue cuidando. Vamos a dejar aquí el estudio en el versículo número 27. Por lo regular, no sé por qué me estoy alargando tanto. Si nada más avanzaba un capítulo, un estudio, un capítulo, un estudio y un capítulo, un estudio. Pero parece que algo está pasando. Entonces lo vamos a dejar en el versículo 27 del capítulo 7 de Juan, y para la próxima semana vamos a seguir. Pero te invito a que los estudios son interesantes. Los estudios no son de mi vida, no hablo de mí, hablo de Cristo, y esto nada más es para que tú aprendas a tener una relación con Dios. ¿Sabes qué es pecado? Pregúntate qué es pecado. ¿Qué es pecado? Y pecado es ser individual, y pecado es no querer tener una relación con Dios. Si tú no tienes una relación con Dios, pues, y no conoces la palabra de Dios porque no tienes una relación con Dios, pues vas a caer en chismes, en adulterio, porque no tienes una relación con Dios. Si tienes una relación con Dios, no tendrías por qué estar viviendo en pornografía si tienes una relación con Dios. Si tienes una relación con Dios, no tendrías por qué estar viviendo en adulterio porque tienes una relación con Dios. Pero como no tienes una relación con Dios y no conoces la palabra de Dios, entonces eso es pecado. Y al pecado le podemos poner pecados morales, ¿verdad? O pecados circunstanciales, como le quieras llamar. Pero el pecado es no tener una relación con Dios, no creer en el Hijo de Cristo. Eso es pecado. Recuerda, Juan 3:16, 17, muy bueno, 18, muy bonito. Pero 19, 20 y 21, léelo. Eso es pecado, no creer. Y si no crees, pues no haces. Entonces, este propósito es para que estos estudios son para que aprendas a leer la palabra de Dios y aprendas a tener una relación con Dios. Y cuando ya estés en una relación con Dios, el pecado se va, porque ya tienes una relación con Dios. Ya vas a tener temor de Jehová, de ofenderle, de pecar en contra de él. Y ese es el propósito de los estudios. Entonces yo te invito a que cada semana te unas, invites a gente que quiera aprender a leer la Biblia. No invites a gente que me quiera venir a ver a mí. Yo no soy nadie. No invites a gente que quiera venir a escuchar una predicación motivacional. No, yo no soy no traigo ni frases humanistas, ni traigo doctrina humana, ¿verdad? Porque hay cada organización que te dice, no cuestiones, no preguntes, obedece, pero aquí sí puedes preguntar, aquí sí puedes cuestionar, aquí sí puedes obedecer a la palabra de Dios. No te dice no preguntes, no cuestiones a un humano, a frases y doctrina humanista que fue escrita por una mente finita, errónea. Y tengan cuidado, y este propósito de estos estudios es para eso, para que aprendan a ser obedientes a la palabra y a tener una relación con Dios, y que Dios empiece a ser real en sus vidas y empiece a haber cambios en sus vidas, y tu familia se empiece a arreglar, que te puedas sentar en la mesa con tus hijos juntos a dar gracias, a disfrutar de los alimentos, que puedas agarrar a tu esposa, a orar con tu esposa, a sentir la presencia de Dios juntos, a abrazar a tus hijos, a orar por tus hijos, a que tus hijos mira a Dios a través de tus hijos. Tú puedes ver a Dios a través de tus hijos. Yo doy el testimonio de que yo puedo ver a Dios a través de mis hijas, puedo ver a Dios a través de mi matrimonio, puedo ver a Dios a través de mi esposa. Y te invito a lo mismo, a que tú puedas ver a Dios ahí en todo momento, pero si en este momento no lo puedes ver, entonces te invito a esos estudios para que empieces a tener una relación con Dios. Amén. Felicidades, muy bueno, no importa si lo terminaste, Dios puso en ti lo que tenías que decir. Salud, sí. Perdón, quítame tu cámara. Perdón, es que a veces me emociono, pero mi gran hambre, mi necesidad es que conozcan la palabra y la vivan.
y que tengan su relación, cada quien su relación con Dios. Yo estoy seguro que si tú aprendes a tener una relación con Dios, vas a aprender a tener una relación con tu esposa. Y si aprendes a tener una relación con Dios, vas a aprender a tener una relación con tus hijos. Y tus hijos contigo, y tus hijos con su madre, y tus hijos con sus primos, y sus hijos entre todos. Tú conmigo. Vamos a amarnos los unos a los otros. No más, no menos. Como Cristo quiere que nos amemos. Y este es el propósito de que hagamos iglesia. Ahorita estamos haciendo iglesia entre nosotros. Cristo es la cabeza, Cristo es el centro. Estamos hablando de Cristo. Ahorita estamos haciendo iglesia y es lo que Cristo quiere que glorifiquemos, que estemos contando las maravillas, las glorias, la gloria de Dios, que la estemos hablando entre nosotros. Pero ya lo vamos a parar aquí. Mejor vamos a orar. Muchas gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Gracias por su paciencia. Gracias por su fidelidad. Gracias a mi primo Roberto, que aquí me da mucho gusto que me acompañe. A mi sobrina Lynn, la quiero mucho y extraño sus estudios. Mi sobrina Lynn tiene 12 años, 13 años, 14 años, no sé cuántos años tenga, pero es una niñita bien inteligente que Dios está obrando en su vida y me gustaba mucho darles los estudios a ella y a mis hijas también, porque es un reto para mí que un niño de 12 años, de 13 años pueda entender lo que a ti se te hace aburrido, cautive a una niña de 12, 13 años que lo haga tan interesante. Y eso a mí me da mucho gusto, de que Dios me puede usar para eso. Mira, tiene 13 años. Y me da mucho gusto y extraño los estudios que hacía con ella porque prácticamente no era ni para su mamá ni para su papá, era para ella. Y a mí el reto era con ella, porque si a mí me entiende un niño de 3 años, quiere decir que uno de 60, facilito, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios, no soy yo. Pero Dios les bendiga, amados hermanos. Si tienen alguna petición y si no, algún testimonio o alguna pregunta o quieren saber algo de las citas bíblicas que estuve dando acerca de los hermanos de Jesucristo o acerca de la ley de la circuncisión en el Antiguo Testamento, con todo gusto me pueden escribir y podemos darles alguna referencia o algo que Dios les pueda revelar. Pero si no hay más, entonces vamos a cerrar el estudio con una oración. Vamos a pedir por los matrimonios, vamos a pedir por la unión familiar, vamos a pedir por trabajo, vamos a pedir por restauración, vamos a pedir por obediencia de los hijos a los padres, vamos a pedir, nosotros también, tío, Dios me va a dar más tiempo para poder servirle más a su obra. Vamos a orar por mi hermano Raimundo. Lo quiero mucho en el amor de Cristo. Dios le bendiga. Le mando un abrazo fuerte, respetuoso a usted y a su esposa, a su familia, y a ver qué día nos invita a comer. A José, a Yolanda, a mi primo Roberto, a mi tía Laura, a mi mamá, a mis hermanos, a mis otros hermanos, a todos los hermanos, los quiero mucho. Dios les bendiga. A la hermana Susan, a Alexa, a Oscar, a todos los que se congregaron. Dios les bendiga. Vamos a cerrar con una oración. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de poder predicar tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, porque eres bueno, porque tu gloria, porque tu misericordia, porque tu paciencia, Señor, son infinitas. Gracias, Padre Santo, porque bendices cada hogar de los que nos reunimos por este medio y porque bendices cada hogar y cada familiar de los que nos reunimos en este medio, Señor. Ponemos nuestros matrimonios en tus manos, ponemos nuestros trabajos en tus manos, ponemos nuestros vehículos en tus manos, ponemos a nuestros familiares en tus manos, a nuestros hijos, a nuestras esposas, los ponemos en tus manos, bendito Rey, porque confiamos en que tú tienes el control. Bendito Padre, gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que se reunieron, Señor. Bendice sus hogares, sus familias, restaura, Señor, salud, restaura familias, restaura corazones, restaura mentes, bendito Dios, que cada uno, Señor, que está tomando tu palabra, bendito Dios, pueda cumplir el propósito por la cual fue hecha, bendito Padre. Pongo, Señor, este estudio en tus manos, pongo mi vida en tus manos, pongo la vida de mi familia, de mis hijas en tus manos, pongo, Señor, te pido bendición para todos los que están reunidos, bendito Padre, y todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana y lean su palabra y aplíquenla. Amén. Hasta luego.